Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia has recibido, da de gracia. El día de hoy, como siempre, su fiel servidor John Pirela, acompañado de mi hermano Fran Rivero. En el segmento pasado, hermano, estuvimos hablando acerca de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, y de verdad que fue una retroalimentación, un refrigerio para nuestro espíritu, una bendición, una gran bendición poder ser edificados, ¿verdad? En esto de meditar en los frutos del espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, mansedumbre, la fe, la templanza. Y dejamos para el día de hoy el amor, el amor. Creemos que es el más importante y del cual todos los frutos dependen también, porque todos están arraigados en el amor. Todas las cosas se deben hacer con amor y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios. Y bien, hermano, hoy vamos a hablar acerca del amor, el amor, hermano Fran. Sí, mi hermano John, pues este distintivo, ¿no? Del cristiano, este producto de la más alta calidad que proviene de Dios, de la esencia misma de Dios, ¿no? La Biblia dice que Dios es todopoderoso en cuanto a que Él puede controlar todas las cosas. Dios conoce todas las cosas, es omnipotente. Dios es omnisciente, ¿verdad? Dios es omnipresente, está en todo lugar y trasciende todo lo creado. Pero la Biblia también dice que Dios es amor. Su esencia es amor. Él es un Dios de amor. Y es un amor sacrificial, es un amor verdadero, es un amor que purifica, es un amor que disciplina, es un amor que nos constriñe, que nos lleva a reconocer nuestra gran debilidad, nuestro gran pecado, a reconocer nuestro gran Dios. El amor es algo que llena todo el contenido de las Escrituras, que lo vemos desde el principio, hermano John. En el capítulo 3 vemos que el hombre cae y Dios, por su amor, dice que poniéndole pieles, ¿no? Y ahí se saca una reflexión teológica, colocándole pieles los cubre. ¿De dónde sacó pieles el Señor? Tuvo que haber hecho un sacrificio a algún animal para expiar, ¿verdad? Para cubrir ese pecado de Adán y Eva, por amor. Y desde ahí en adelante vemos a un Dios amoroso completamente, que a pesar de la maldad del hombre, esa maldad que crecía y aumentaba a niveles agigantados, Dios se mantenía, como dice también Pablo, ahora le dice Pablo a Timoteo, fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es un Dios fiel, un Dios de amor. Y el amor de Dios, cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo que es un Dios débil, que es un Dios emocionalista, sentimentalista. No, no. Ese amor de Dios es un amor que disciplina, un amor que incluso castiga justamente a aquellos que Dios ama, pero que por ese amor en ninguna manera, como dice también Éxodo 20, tendrá de manera alguna como inocente al culpable. Hermano yo, Sí, y yo quería comenzar con esto del amor, Fran, reflexionando sobre el buen samaritano, ¿no? Porque cuando ya hablamos del amor, esto a todos nos confronta. A todos nos confronta a porque todos. ya sabemos que ya no, ya pasamos a un terreno donde la teología pierde mucho valor. Pasamos a un terreno donde la teología pierde valor, donde el conocimiento, donde lo carismático, lo emocional, la apariencia, todo esto pierde, todo esto no. O sea, es nada, porque cuando hablamos del amor, hablamos de una actitud que es genuina, que es verdadera, que es santa y que es Dios quien la prueba. Él es la Él, fuente, sí. Él es la fuente y Él es quien aprueba, y porque Él es quien conoce el verdadero amor. Exacto. Entonces,
Él es el que certifica, ¿no? Como Él le certifica pone el el sello. sello, Todo es verdadero. sello Todo es amor real. de calidad. Entonces, en los 4 evangelios, si mal no recuerdo, Mateo y Marcos tiene un pasaje que es paralelo, donde alguien le pregunta al Señor Jesús, ¿cuál es el mayor y grande mandamiento? Y él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. En Lucas vemos a un escriba, a un fariseo, a un intérprete de la ley, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que le hace la misma pregunta. Ya no es el mismo de Mateo y de Marcos, es otra persona. Pero este se excusa, porque él sabiendo ya lo que Jesús había respondido, él le pregunta otra vez y Jesús le dice, ¿cómo oyes tú? Y él le dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y él se excusa diciendo, pero ¿quién es mi prójimo? O sea, ellos buscan excusas teológicas para cubrir su falta de amor. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús es en ese momento donde habla del buen samaritano, en el libro de Lucas. A la final de esta parábola, que es conocida por todos los cristianos, y si usted la quiere leer, yo se la recomiendo, lea el buen samaritano. A la final de la parábola, Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo que hizo este buen samaritano. Se acercó a aquel caído, porque antes de que llegara el buen samaritano, pasaron 3 religiosos y ninguno de los 3 quiso mirar ni acercarse a aquel hombre que necesitaba ayuda. Pero un buen samaritano que venía de camino, viendo de lejos, se acercó a él. Y Jesús le dice, este hombre buen samaritano lo toma, lo lleva al mesón, lo manda a que lo curen y dicen, yo voy y vengo y cuando yo regrese, si necesitas algo, bueno, yo te cubro lo que gastaste. Y Jesús le dice una respuesta contundente a este hombre. ¿Quién es el prójimo del que estaba en el suelo, del que estaba caído? ¿Quién es el prójimo del que está necesitando? Porque ellos eran teólogos y eran buenos intérpretes para esquivar su responsabilidad en cuanto al amor hacia el prójimo. Pero Jesús les dice, ¿quién era el prójimo del que estaba en el suelo, del que estaba necesitado? Si procuras entender quién es el prójimo del que está en el suelo, vas a entender qué es el amor y quién es tu prójimo. Porque cuando tú estás en el suelo, cuando tú estás caído, tú empiezas a mirar para todas partes y quieres que la ayuda venga de cualquier parte y quieres que la ayuda, el aliento, venga de cualquier persona. Y le oras a Dios, Señor, envíame a quien sea. Y todo el que te llega con la ayuda, tú dices, a él me lo envió Dios. Y el verdadero amor, hermano Frank, confronta. Jesús dijo, bueno, ese es el amor. Y cuando Pablo habla en el libro de Gálatas, que venimos analizando el libro de Gálatas, Pablo en el capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque aunque no estamos bajo la ley de Moisés, sí estamos bajo la ley de Cristo. Pablo dijo, aunque no estoy bajo la ley, tampoco estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Pues hermanos, la ley de Cristo es este amor que debe ser genuino, sufrido, llevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y de esas cargas pueden ser tentaciones, caídas, debilidades emocionales o espirituales, o necesidades materiales. La vida cristiana en comunidad
no es individualista, es comunitaria. Y debemos amarnos unos a otros con el amor verdadero. Apartar, en algunos momentos, apartar, hermano, un poquito la teología. Y lo digo en forma que usted no me malinterprete. Yo sé que ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, pues existen esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Yo sé que todo esto es importante, pero hermano, de vez en cuando debemos apartar un poquito la grandeza del conocimiento y empezar a meditar en qué puedo hacer por aquel que necesita. ¿Quién hoy en día necesita de mí? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo alentar? ¿A quién me le puedo acercar? Y hacer el papel hoy yo del buen samaritano, de seguir las pisadas de mi Señor Jesucristo y sus ejemplos, su palabra. Así es, hermano John. Definitivamente es necesario que muchas veces, la Biblia dice en repetidas ocasiones, y como dijo el hermano John, no estamos abogando o dando una apología a la ignorancia, de ninguna manera. Hermano, lea la escritura principalmente. Lea libros, aprenda, investigue, ¿verdad? No seamos ignorantes. No debemos ser ignorantes. Pero la Biblia muchas veces nos habla de esto, de que a veces por el mucho conocimiento se nos envanece el corazón o se nos nubla, ¿no? la vista. Y esto era lo que sucedía con los fariseos, que teniendo tanto conocimiento, que eran personas que podían recitar libros completos incluso de memoria, eran personas que ignoraban lo más importante de la ley. Jesús se los recalcó en repetidas ocasiones. La justicia, el amor, la misericordia, lo olvidaban. Y muchas veces nosotros somos así, somos similares a los fariseos. Nos parecemos más a los fariseos que a Jesús muchas veces. De que olvidamos lo más importante, que es la justicia, la misericordia y el amor, hermano John. Gálatas 6:3, ¿verdad? Dice, sobrelleven, 6:2, sobrelleven las cargas los unos a los otros y así cumplan, y así llenen la medida de la ley de Cristo. Nosotros cuando actuamos en amor, estamos actuando como Cristo, porque Él todo lo que hizo por nosotros, lo hizo por amor. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, repetidas veces, el que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Así, tiene que andar como Él anduvo. Es necesario que nosotros seamos personas que muestran un amor profundo como Cristo. Que tengamos una mente llena del conocimiento de Dios, claro que sí, pero que vivamos con un amor profundo por Cristo y por quienes Cristo ama. Hermano John. Sí, y Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 también dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, escuche esto, según tengamos oportunidad. Yo no creo que ahorita, en este momento, pueda existir un cristiano que no tenga la oportunidad de ayudar a un hermano. Yo no creo. Hermanos, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a otros, a todos. Pablo dice aquí a todos, habla ampliamente a todos. Y después dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo amplía, no solo restaurar, sino hacer el bien activamente y da la prioridad, aunque este bien se le hace a todos, los de la familia de la fe, o sea, nuestros hermanos en Cristo. La iglesia es un espacio donde la libertad en Cristo se demuestra en servicio constante, en amor, en un amor profundo, verdadero, genuino. Pero ¿qué pasa? Somos a veces, como dice el hermano Fran, como los fariseos. Nos parecemos más a Caifás que a Jesucristo. Porque usamos la teología para aparentar que amamos, que tenemos piedad,
y que tenemos mansedumbre. Hermanos, tengamos cuidado en caer en la hipocresía, en la apariencia de la piedad, en el orgullo disfrazado de piedad y la falsa mansedumbre. Tengamos mucho cuidado, hermano, en la falsa humildad, en una apariencia sin corazón. Mire, en Mateo 23, versículo 28, dice Jesús: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En otro evangelio dice: estáis llenos de huesos secos, sepulcros blanqueados. En otro pasaje: por fuera sepulcros blanqueados, bonitos y hermosos, pero por dentro huesos secos. Los fariseos se mostraban humildes en gestos visibles. Gestos visibles, ellos eran humildes, se preocupaban por eso, pero buscaban reconocimiento. Hoy pasa igual. Los fariseos de hoy aparentan servicio. Hermanos, recogen basura, saludan con sonrisas. Y cuando digo que recogen basura es porque recogen la basura de la iglesia. Y es verdad, se necesita humildad para recoger la basura en la iglesia, para limpiar los baños, para pintar. Se necesita humildad. Pero todo el que hace esto no quiere decir que es humilde. Porque entre los que hacen esto hay muchos fariseos que lo hacen porque saben que así pueden aparentar humildad. Entonces no se puede juzgar a quien recoge la basura. Dios nos libre. Pero nosotros, no quiero que mientras yo esté hablando usted esté pensando en otro hermano. Piensen en usted. Pensemos en nosotros mismos. No caer en esto. En recoger basura, saludar con sonrisa para aparentar un servicio. Y en nuestras vidas privadas seguimos acumulando riqueza sin preocuparnos por los necesitados. Es fuerte esto que estoy hablando, pero es una verdad latente, visible, innegable, que podemos vivir cada uno de nosotros. Y somos tentados a vivirlo. Sabemos que un hermano está pasando necesidad. Sabemos que un hermano a veces hasta se acuesta sin comer. Y nosotros tenemos dinero en nuestro banco, guardado ahí, almacenado, riquezas para nosotros. Pero oramos por él. Oramos por él. Evitamos hablar del tema con el hermano, porque sabemos que después tenemos que involucrarnos o manifestar que en verdad no tenemos amor. Hermano, eso es hipocresía espiritual. Eso es una humildad fingida. Nosotros debemos cuidarnos de apariencia sin corazón. La verdad es la verdad. Y la verdadera humildad, Cristo la modeló. Y el apóstol Pablo es claro en Filipenses 2, del 5 al 8, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo. Tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Cristo no fue un teatro, fue un despojo real, un servicio sacrificial, un amor verdadero. El amor es sacrificial, el amor se sacrifica, el que ama se sacrifica. Y nosotros debemos dolernos con los hermanos, sufrir con los hermanos. Claro, es evidente que hay unos que son más diligentes que otros y unos tienen buenos trabajos, otros no, pero
El que es rico, hermano, y es cristiano verdadero, sabe cómo administrarse, pero no se puede esconder, no puede esconder su dinero, porque eso es idolatría. Debemos amar a los hermanos. No es malo ahorrar, no es malo que usted tenga un seguro médico, no, o sea, no es malo que usted haga cosas que de verdad son beneficios para usted, para su familia, para sus hijos. Pero, hermano, hay un extremo. Hermanos que no les gusta compartir nada, que no comparten sus bienes con el necesitado. La humildad de Cristo no fue un teatro y fue un ejemplo, fue un despojo real. La exaltación de Cristo vino después de esa humillación, no como truco para ganar aplausos, sino porque Él es digno. Se hizo digno de toda gloria y de toda honra. Así que, hermano, busquemos el verdadero amor. Busquemos el verdadero amor y no vivamos una humildad falsa. El fruto de la humildad la podemos ver en Santiago 4:6 cuando dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gálatas 6:2, como leímos ahorita, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La humildad genuina se nota no en cómo nos vemos o en cómo nos ven los hermanos, sino en cómo amamos a los débiles. Cómo amamos a los hermanos y en especial a los débiles. Cómo compartimos con los necesitados y cómo nos vaciamos de nosotros mismos para servir. Yo a veces he notado a muchas personas, hermano Frank, que les encanta compartir con los que tienen, con los hermanos que tienen, con los hermanos que no necesitan, con los pastores y maestros, profetas y apóstoles. Hablando irónicamente, ¿no? Porque nosotros tenemos un pensamiento sobre eso. Pero es que le encanta compartir con esas personas. Lo que dice Jesús, ¿no? Si haces banquete y llamas a los que te lo pueden devolver, pues no estás haciendo nada. O sea, si tú haces un banquete e invitas a los que tú sabes que te van a regresar ese favor en otro momento, no estás haciendo nada. Nada. Eso lo dijo el Señor, así de clarito lo dijo. Pero más bien cuando hagas banquete, invita al pobre, al que no te lo puede devolver. ¿Qué es más fácil, Frank? Si traemos a Caifás, siervo a Caifás, lo traemos de allá al fariseo, lo traemos del tiempo antiguo, hacemos aquí una hipótesis, y le decimos: Caifás, tienes dos opciones. ¿Vas a compartir tus bienes con el necesitado? ¿O vas a tener que limpiar los baños de la iglesia y pararte en la puerta y saludar a todo el mundo por su nombre y darles un abrazo y mostrarles una sonrisa? ¿Qué prefieres, Caifás? ¿Qué crees tú que respondería Caifás, Fran? ¿Qué es más fácil? No, más fácil. Es más fácil pararse En la puerta, puerta. Claro. con una corbata. Claro. Yo estoy seguro que él aceptaría la corbata que tú le pusieras, el color que tú quieras. Pero compartir lo que se tiene con el necesitado, y si no está fácil. Perder tu tiempo. O sea, no es perder, invertir tu tiempo en la vida de un hermano que esté débil. Nosotros, hermanos, debemos aprender a amar como Cristo nos amó a nosotros. Que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Y Él dijo: este es el verdadero amor, en que uno dé su vida por sus amigos. Si no hay sacrificio, no hay amor, por mucha teología, por mucha basura. Es más, si quieres, puedes trabajar con el aseo de la ciudad y recoger toda la ciudad, de todas las iglesias, con un camión. Puedes recoger toda la basura. Puedes usar 3 corbatas, una en la parte de delante, en el pectoral, otra en la espalda y otra en un brazo. Pero el amor se vive
es genuino, se demuestra, no se puede ocultar, es imposible ocultar el amor. El amor no se enseña con una teología. El amor se vive y se enseña con la actitud, no con un teatro, sino con una actitud genuina, con un acto genuino de compasión, de misericordia. Ese es el verdadero amor, hermano. Para lo que, bueno, que yo creo, pues. Y nosotros como iglesia, como hermanos, hermanos, debemos tener cuidado en caer en la hipocresía, en la apariencia de piedad, en el orgullo disfrazado de piedad y en la falsa mansedumbre. Así es, hermano John. Y bueno, ahí con eso que usted está diciendo, ¿no? Porque hay un verdadero amor, hermano. Y la Biblia nos los muestra. Pero no es como nosotros hemos pensado. Por mucho tiempo en la iglesia se ha estado repitiendo el mantra de que el amor de Dios es el amor ágape. La palabra ágape, ese es el amor genuino. Y el fileo no, ese es el amor entre amigos, normalito. Es el chiquito. Hermanos, y hemos sido estimados, estamos errados en eso. La Biblia usa en múltiples ocasiones la palabra ágape para describir, por ejemplo, a los fariseos amando los primeros asientos en las fiestas, en las sinagogas, para mostrarse. Amándose más a sí mismo, amando más este mundo. La Biblia usa la palabra ágape para eso. Es más, hay un dato bastante interesante, y es que la palabra ágape, entre la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, se le llama la Septuaginta o la traducción de los 70, y el Nuevo Testamento, la palabra ágape aparece 358 veces. 358 veces. En cambio, la palabra fileo o filial, entre la versión de los 70 y el Nuevo Testamento, aparece 52 veces. O sea, en cuestión de simplemente números, la palabra fileo o filial es más exclusiva que la palabra ágape. ¿Sí? Se nos ha dicho que cuando buscamos la traducción del amor de la palabra ágape, ese es el tipo de amor, el amor de Dios. Y no, hermano. Por ejemplo, un pasaje que les voy a poner aquí para que usted lo lea, lo investigue. Es un pasaje sumamente importante. Ese pasaje dice que el Padre, así como el Padre ama al Hijo, y eso está en el capítulo 15 de Juan, en el capítulo 3. No, el capítulo 15 dice eso. Porque así como el Padre ama al Hijo, así le ha dado al Hijo, ¿verdad?, que ama a los suyos y todo esto. Esa palabra, el Padre ama al Hijo, es la palabra fileo o filial. O sea, el amor con que el Padre ama al Hijo, Cristo, ahí se usa en griego fileo. O sea, no hay una exclusividad o una importancia o una preeminencia de la palabra ágape en el Nuevo Testamento como tal. Es más, es mucho más común la palabra ágape, que se usa para incluso amar cosas deshonestas, porque hay muchos que aman la riqueza, se usa para ese tipo de cosas y se usa más que la palabra fileo. ¿Con qué voy con esto? ¿Con simplemente un dato lingüístico? No. Es que el mayor concepto de amor que nosotros podemos tener está reflejado en la vida de Cristo, hermano John. La definición de amor no la da una palabra, y es que no podía ser de otra manera, porque el amor de Cristo no puede ser contenido en letras. El amor verdadero está contenido en la vida de Cristo, en cómo Él se humilló, como ese pasaje de Filipenses capítulo 2, en cómo Él se humilló, en cómo Él se humanizó, en cómo Él siendo Dios y estando en forma de Dios y siendo igual a Dios y teniendo la gloria, la que luego le dice, glorifícame con aquella gloria que estuve antes. Teniendo toda esa gloria, teniendo toda esa magnificencia, Él viene y se encarna, como dice nuestro hermano John, a comer el polvo de la tierra. Y es algo que podríamos decir incluso literalmente, porque en ese contexto donde vivía Cristo, la cama, las ciudades, todo era muy polvoriento. Por eso la acción de lavarse los pies, de lavarse las manos, eran cosas tan importantes, porque era muy polvoriento. Acuérdense que no habían calles asfaltadas. Y si habían calles romanas,
eran de piedra, tierra. Entonces, Cristo viene, se encarna, se humaniza, a comer el polvo, a vivir en ese contexto incluso. Porque quizás si se humanizaba en este contexto de nosotros hoy día, hubiera tenido mucho más comodidades. No, pero lo hizo en el siglo I, donde no había agua potable, donde no había baños sanitarios siquiera, donde no había la facilidad de conseguir una crema dental, un jabón corporal. Todas estas cosas eran cosas escasas o que estaban en exclusividad para la gente pudiente, ¿sí? Y Cristo no era un hombre pudiente. Entonces, cuando vemos a Cristo en su humanidad, en su vida perfecta de obediencia, en su pasión, en su crucifixión, en su resurrección, en el por qué lo hizo por amor, ahí vemos lo que es el verdadero amor. Él es el verdadero concepto y el mayor concepto de amor que podemos tener. Su vida, su accionar, sus pensamientos, su dádiva, su don, su gracia, todo lo que Él nos ha dado. Ese es el verdadero concepto de amor, hermano John. Sí, hermano, no se puede, no se puede encajonar en una palabra. No se trata de teología, no se trata de conocimiento. Esto ya va más allá. Se trata de actuar. Se trata de actuar. El amor es sacrificial. Mire, los primeros cristianos en Jerusalén se amaban como Cristo les mandó amarse. Y sé que hoy en día hay muchas iglesias donde los hermanos se aman de verdad. Y yo espero que usted que nos está escuchando esté amando, y si no lo está haciendo, bueno, se fortalezca en Cristo y comience a amar de verdad. Porque ese es el propósito de nuestra enseñanza. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 45, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, el amor los llevó a compartir sus bienes voluntariamente para que nadie tuviese necesidad. El amor entre ellos se manifestaba de manera visible, físico. No era que solamente oraban unos con otros, porque esto también es amor, sino que además de la oración, ellos actuaban y sacrificaban de lo suyo por ayudar al necesitado. El amor no podemos, hermano, encajonarlo en una palabra. El amor es para actuar. El amor nos lleva a actuar, a hacer. En estos días leyendo, hermano Fran, el libro de la patrística de los padres apostólicos, de los primeros 3 siglos, vi una frase que se repitió en varias cartas que se enviaban entre ellos. No son cartas que la podemos poner a la par de la Biblia, no fueron inspiradas por Dios, pero podemos entender al menos las formas y las costumbres que ellos tenían, cómo se miraban, cómo se cuidaban, cómo se amaban. Y ellos decían que ellos no tenían como suyo, o sea, ellos no tenían nada que pudieran decir esto es mío solo. Nadie consideraba que era suyo su propiedad, no, sino que todos compartían lo que tenían. Se preocupaban mucho unos por otros, eran una familia. Y eso se ha perdido mucho. Y es difícil, y yo creo que, bueno, un poquito más que difícil recuperar estas cosas. Pero la verdad hay que hablarla. Y nosotros no podemos denigrar la palabra amor con una teología o con una simple explicación teológica, como decía el hermano Fran, porque el amor es lo que Cristo hizo por nosotros, para que usted lo entienda claramente. ¿Qué es el amor? Lo que Cristo hizo por la tierra, por el ser humano, que siendo igual a Dios se despojó a sí mismo por morir por los pecadores, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna.
En Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27, dice que cuando los discípulos temían recibir a Saulo, después de su conversión, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Aquí Bernabé mostró amor al confiar, apoyar y al abrirle puertas a Pablo cuando otros lo rechazaban. En Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 26, Pablo dice que Epafrodito era su hermano y colaborador y que él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Aquí se refleja, hermano, claramente el amor fraternal, en el cuidado mutuo, en la preocupación verdadera, genuina, real, una preocupación por el bienestar de los demás, de los unos por los otros. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2, Pablo, hablando de los hermanos de Macedonia, cómo apoyaban a los creyentes, dice: en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Una iglesia que estaba pasando muchas necesidades, rogándole a Pablo y a Bernabé para que les recibiesen la ofrenda, porque ellos querían colaborar con los necesitados en Jerusalén. Aunque eran pobres, mostraron amor dando generosamente para ayudar a los hermanos necesitados. El amor entre hermanos se manifiesta en amistad fiel, ayuda en la necesidad, apoyo espiritual, servicio desinteresado y sacrificio personal. Ese es el verdadero amor. No son 4 palabras, no es leerme un libro del amor, no es hacer un curso para que me enseñen qué es el amor. Nosotros sabemos qué es el amor porque hay gente que nos ama. Nosotros sabemos qué es el amor porque Dios nos amó de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así es, hermano John, o sea, decimos que y afirmamos eso, que Dios es amor. Entonces estamos hablando de que un Dios infinito, al cual no podemos conocer a cabalidad, sino lo que ha revelado únicamente, es lo que podemos conocer de Él con total certeza. Y lo que podemos, a partir de lo que ha revelado, lo que podemos conocer de ahí, haciendo teología, ¿verdad? Reflexionando teológicamente. Pero si este Dios es amor, este Dios al que nos dirigimos, este Dios que nos ha salvado, y Él es infinito, ¿será que podemos comprenderlo a cabalidad? No podemos. Entonces, cuando hablamos de amor, sea ágape, sea fileo, son maneras de referirnos a algún aspecto de ese Dios infinito que nos ha salvado a nosotros. Pero, como decía el hermano John, o sea, esto es algo que no podemos volverlo teológico. El amor se vive. El amor se vive. En tanto que lo estamos analizando, no podemos mostrarlo con profundidad. Y en tanto que lo estamos mostrando, no podemos estarlo analizando. Entonces, es así, podemos quizá pensar respecto al amor, llegar a ciertas conclusiones, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo el que crea muera, sí. Pero ahora, ¿cómo experimentamos ese amor? Es un paso totalmente diferente. Y nosotros debemos cohabitar con ambas cosas, ¿no? Sabemos que Dios es amor, en un sentido ágape, filial, todo el tipo de amor proviene de Dios. Todo amor genuino, todo amor bueno, como dice Santiago, toda buena dádiva, todo viene de Él. Sin embargo, ese amor debe ser vivencial, experiencial, debe mostrarse, debe vivirse los unos con los otros. Más, Cristo antes de irse, dice: un mandamiento nuevo os doy, capítulo 13, versículos 34 y 35 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí se usa la palabra ágape. Pero ese no es el punto, ¿no? Sino que Él nos manda a vivir de esa manera. Cristo dice: por esto sabrán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, el distintivo cristiano
Lo que a nosotros nos distingue como cristianos es el amor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es amor. El que ama es nacido de Dios porque Dios es amor, dice Juan en la primera carta. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, 7 y 8. Entonces nuestra vida debe estar dictaminada muy por encima de cualquier otra cosa por el amor. Debe estar guiada por el amor, debe estar fundamentada en el amor. No un amor ingenuo, genuino sí, pero no ingenuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no debemos amar al mundo, ni a las cosas del mundo, ni a los placeres del mundo. Pero sí debemos amar lo que Dios ama. Hacia allá va nuestro amor, hacia allá lo enfocamos, ¿sí? No somos ingenuos, debemos ser humildes, ¿verdad? No mansos, mansos, no mensos, perdón, pero no ingenuos. Debemos amar a nuestros hermanos, sí, pero no amar lo malo que hagan ellos, ¿verdad? Debemos saber cuándo amar al hermano y no amar las malas acciones de ese hermano. Debemos saber cuándo amar a nuestros padres, pero no amar las malas acciones de nuestros padres. Debemos saber cómo amar a nuestros pastores, líderes, sin apoyar. Aborreciendo a una Roma contaminada por el pecado, Así es, dice Jesús. aborreciendo todo lo que sea malvado, que vaya en contra de la santidad de Dios. Y eso parte principalmente de nosotros, de nuestra congregación y luego hacia afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy diligentes en señalar al resto, pero sin mirarnos a nosotros mismos primeramente, ¿sí? Y esto también es un principio que Cristo mismo nos dejó. Limpia primero tu ojo y luego limpia el del otro. Amemos nosotros primeramente, amémonos de tal manera que dejemos de amar las cosas que Dios no ama. Lo repito, amémonos nosotros de tal manera que dejemos de amar las cosas que Dios no ama en nosotros. Haciéndolo así, si nos amamos de esta manera, podremos luego amar a los hermanos genuinamente. Porque la Biblia dice que nos amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, debemos amarnos a nosotros primeramente de una manera pura como Dios manda. Amarnos no desde nuestra óptica, que nuestra óptica suele ser indulgente con nosotros mismos, porque nuestros pecados no nos parecen tan grandes. Entonces debemos amarnos de tal manera que nuestros pecados sean los principales en los cuales tratemos de trabajar, de borrar, de limpiar, de quitar de en medio. Incluso ni fornicación, dice Pablo, se nombre entre vosotros. O sea, ni siquiera nombren eso entre ustedes. Y así debemos ser, para luego poder amar a los hermanos genuinamente. ¿Por qué? Creo que lo mencionaba el hermano John hace un ratito atrás. Si guardarais mi palabra verdaderamente. Así, si guardamos la palabra del Señor, si somos verdaderamente sus discípulos, vamos a guardar su palabra. Pero otra cosa, el amor es genuino. Esto es algo importante, o sea, el amor es genuino. No es simplemente como dice Santiago, creo que lo dice, o no sé si primera de Juan, no estoy seguro. Creo que es Santiago que lo dice, no améis de palabra, sino de hecho. Y nosotros a veces amamos más de palabra. Sí, hermano, voy a estar orando por usted, pero no pongo, ¿verdad? Como dice Jesús de los fariseos, pero ni con un dedo ayudan a sobrellevar las cargas. Entonces, nuestro amor debe ser genuino, sin intentar estar mostrando buenas intenciones todo el tiempo, no. Un amor genuino. Si estamos amando realmente, bueno, vamos a obrar, vamos a ayudar en lo que podamos, hasta donde nuestras fuerzas den, pero sin querer mostrar un amor más allá, que no tiene fundamento en la realidad. Hermano yo. Ese versículo que nombraste ahorita, hermano Fran, lo utilizan mucho. Y es una verdad. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, con este versículo, hacen una teología que el que lo escuche, hermano, llora. Te vas mojado de las lágrimas para tu casa. Porque te hacen una teología y te arman un sistema de tal manera que te enseñan que tú no tienes que ayudar al pobre, que tú lo que tienes que dar testimonio. Y el carácter. Si tienes carácter, estás amando a Dios. Ya, mira, olvídate del pobre. Si tienes carácter, estás amando a Dios. Con este versículo, no lo dicen de esta manera. Te lo dicen de una manera más sutil. Pero le sacan el cuerpo a la ayuda y al necesitado.
Hermano, Mateo 19:21, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hermano, eso no es una mentira, ni fue una exageración. Que nosotros no lo cumplamos es otra cosa, pero eso es una verdad. Eso es una verdad que nos enseña que mientras más nos acercamos a eso, más estamos amando. Darle a los pobres. Los pobres son importantes en la vida de la iglesia. Lucas 14, del 13 al 14 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El apóstol Pablo en este libro que estamos leyendo, el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El hermano Santiago, el cual nombraba Fran ahorita, Santiago 2, del 15 al 16, dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? ¿Cuál es tu grandeza? Por mucho carácter que tengas, por mucho testimonio que estés dando, por mucho que leas la Biblia, por mucho que ores, si no haces nada por el que necesita, si no abres tus ojos y te acercas a la necesidad de los hermanos, si le sacas el cuerpo a estas cosas, ¿cuál es tu grandeza? Estos pasajes muestran, hermano, estos pasajes que yo leí, que recordar a los pobres no es opcional, sino una señal de la verdadera fe y el amor del verdadero cristiano. Aquí no hay discusión, hermano. Aquí no hay es indiscutible. Nosotros como cristianos debemos estar alerta a los falsos profetas, pero también a los pobres, a los necesitados. A veces hay, hermanos, es lamentable, pero entre ministerios, que es que no se pisan la manguera unos con otros. Y todos están súper cómodos. Y hay varios hermanos en la iglesia pasando necesidades y nadie se les acerca. Nadie se les acerca. Y no se les acercan porque saben lo que van a responder los hermanos. Y ellos van a tener dos opciones. O involucrarse en la necesidad y en la dificultad del hermano, o manifestar que su amor y su fe son falsos. Amén, amén, así es. Creo que Dios también es experto, ¿no?, en sacar a la luz muchas cosas. Y los frutos son evidentes. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y la falta de amor es algo que se hace evidente. Eso es algo que se hace evidente. ¿Por qué? Porque no puede dar el árbol malo dar buen fruto, lo dice el Señor Jesús. Entonces nosotros como cristianos, ya creo que nos queda poco tiempo cerrando, debemos enfatizar esto como fundamento de toda nuestra fe. Nosotros partimos del amor para nuestra experiencia cotidiana. Del amor a Dios, del amor a los hermanos, del amor a las almas perdidas, del amor a la obra, del amor a la palabra de Dios, del amor a Cristo, del amor al Espíritu Santo. Ese es nuestro fundamento. Partiendo de ahí, hacemos teología, partiendo de ahí estudiamos las Escrituras, partiendo de ahí salimos a evangelizar. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13 dice que si cualquier cosa que hagamos no está partiendo desde el fundamento del amor, estamos haciendo algo vano. Cualquier cosa que no produzca de amor, no proceda de amor, es algo vano. Puede que lo estemos haciendo por orgullo, puede que lo estemos haciendo para quedar bien, puede que lo estemos haciendo para mantener una imagen. Pero si eso no está procediendo del amor genuino, estamos actuando vanamente. Estamos actuando como hipócritas, estamos actuando con falsedad, estamos actuando sin transparencia. Y nosotros
no estamos fundamentados estamos fundamentados en Cristo. Él es el fundamento, el cual fue puesto por los apóstoles, por los profetas, y en Él estamos nosotros cimentados, edificados sobre Él, sobre ese amor, sobre esa verdad. Todo lo que nosotros hagamos, pensemos, digamos, debe proceder del amor. A veces sí, si criticamos algo, porque la crítica no tiene que ser mala, no es mala en sí misma. Si criticamos algo, lo debemos criticar por amor. Si reflexionamos o sugerimos algo, lo sugerimos por amor, por la mejora del cuerpo, por la mejora de la iglesia, por la mejora de los hermanos. Siempre debemos partir del amor, buscando la unidad, buscando el amor en Cristo, buscando el amor fraternal. Esa es nuestra inspiración, esa es nuestra motivación. Y nosotros como cristianos debemos estar firmes y anclados en esto. El amor es lo que demuestra que nosotros somos verdaderamente genuinos discípulos de Jesús. Si nosotros somos discípulos de Jesús, entonces estamos caminando como Jesús caminó y estamos mostrando un amor similar, porque sabemos nuestras limitaciones. Sabemos que tenemos días malos, que amanecemos mal muchos momentos, pero sabemos que si estamos en Cristo, estamos confiados, estamos totalmente persuadidos de esto. Su Espíritu nos ayudará en cada necesidad, en cada momento, para poder caminar como Él caminó. Y es un camino de amor. Hermano John. Sí, bueno, ya se nos acaba el tiempo, hermano. Se nos acaba el tiempo, qué lástima. Pero de verdad que sí. Tratemos de estudiarlo menos y aplicarlo más. El amor. ¿Qué es el amor? Lo que Dios hizo por ti. Lo que Dios hizo por mí. Que siendo yo el malo, Él se sacrificó por mí. Sacrifícate tú también por los hermanos. Especialmente por los débiles y los que más necesitan. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y sin más que decirles, hermanos, les invito a la comunidad cristiana La Voz de Dios en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo allí por la calle que está ahí en la pasarela, a 3 cuadras, mano izquierda. En la esquina del lado izquierdo, allí está la comunidad cristiana La Voz de Dios, con el hermano Vicente, el anciano, y el pastor Carlos Zambrano. Sus contactos son el 0412-731-8538. Y nuestras enseñanzas también las puede buscar por YouTube como Discipulado de Gracia. Si le coloca allí John y Fran, le aparece mucho más rápido. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias, hermano.